pues tan interesantes sobre estos temas. Bien, entiendo que tengo poco tiempo, entonces también trataré de ir al grano. Las ideas que voy a presentar no corresponden exactamente a la lectura de una ponencia, tampoco voy a compartir diapositivas, pero sí tengo algunas bullets para basarme. Son algunas de las ideas que desarrollo transversalmente en mi investigación de doctorado, que es mi trabajo, la tesis del doctorado se titula Un abordaje ecológico de la simulación creativa, está supervisado por la doctora Melina Gastelum y el doctor Sergio Martínez del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y abordo una perspectiva que es desde la filosofía de la ciencia y las ciencias cognitivas, que es la formación que yo recibí, que es de un corte más bien analítico e informado empíricamente, tanto como sea posible. Y yo sé que esto se puede salir igual un poco de las líneas que se manejan en el Congreso, pero trataré de mantener un panorama más general. Entonces, el objetivo general de mi investigación se corresponde con proporcionar un marco teórico y que sea enactivista y coherente con los postulados de la psicología ecológica, de algo que hemos denominado la simulación creativa, ¿sí? Para distinguir creatividad como una facultad de términos generales y simulación creativa como un caso aplicado de esta capacidad. Esto quiere decir, pues, una explicación de cómo ocurre la creatividad al momento de interactuar con los materiales del mundo, sin necesidad de que en esta explicación hayan involucrados, pues, en principio, al menos, representaciones mentales, ¿no? O sea, tratar de hacer unas explicaciones que no sean representacionalistas. Para mí es importante que la explicación no tome una línea representacional, porque justo, pues, en primer lugar, fue la cuestión del papel teórico de las representaciones en la arquitectura mental, lo que me trajo a las cuestiones de creatividad. Y en segundo, porque creo que el énfasis que se ha hecho mucho en la tradición cognitivista sobre el cerebro como una máquina de procesamiento de representaciones deja por fuera una dimensión muy importante de la naturaleza cognitiva. Por un lado, pues ignorando completamente el cuerpo y sus interacciones, y por otro lado, pues induciendo algunos sesgos y algunos problemas incluso metodológicos que pues ya me propongo señalar, ¿no? Entonces, las bases de mi investigación son, por un lado, en primer lugar, el enactivismo en su versión sensoriomotora, en segundo lugar, la psicología ecológica, y en tercer lugar, la teoría del involucramiento material de Lambrus Malafuris. Si bien estas tres ideas postulan cosas diferentes, comparten entre sí una serie de supuestos. Y una de estas es un rechazo a la idea de que es justamente necesario representar el mundo para poder intervenir en el mundo y para poder desempeñarse o desarrollar nuestras actividades cotidianas de manera eficaz, ¿no? Por lo cual, pues a continuación me propongo presentar al menos los postulados centrales de estas teorías, ver cuáles son sus puntos de convergencia y finalmente ver cuáles son algunas de las consecuencias que se pueden derivar para el estudio de la creatividad de la convergencia de estas tres líneas. Pues espero mostrar que la síntesis de esto puede ser muy útil para investigar el problema, ¿no? Arrancamos entonces con el concepto popular de creatividad, que yo creo que para todos nos es fácil admitir que la creatividad es algo que reconocemos fácilmente, ¿no? Cuando nos encontramos frente a algún objeto o alguna obra creada por una persona que consideramos creativa, no dudamos mucho ni requerimos un gran esfuerzo para atribuir creatividad a sus autores. Sin embargo, un desafío más grande está cuando nos corresponde, pues, definir cuáles son las condiciones necesarias y suficientes de la creatividad. Una razón para eso, en principio, puede ser que cuando hablamos o cuando usamos el rótulo creativo, nos estamos refiriendo a cosas muy diferentes, ¿sí? Por un lado, por ejemplo, tendemos a asociar, o la investigación tiende a asociar la creatividad con lo que se ha dado a conocer como el pensamiento divergente, ¿no? Esto es como la posibilidad o la tendencia o la capacidad de extraer cadenas de razonamiento a otros dominios, ¿no? Entonces, por ejemplo, utilizas algo que aprendiste no sé, de construcción para aplicarlo en las artes, ¿no? Y haces una nueva escultura o algo por ese estilo. Pero también hay casos, hay instancias de creatividad que consisten justamente en lo contrario, en el pensamiento convergente. Y esto es la solución creativa de ideas aplicando reglas que son insospechadas, ¿no?
Por ello, entonces, lo primero que hay que notar es que la creatividad se manifiesta en muchos dominios. Así en las artes, que es lo que tendemos a pensar en principio, pero también en las ciencias, en la ingeniería, en la retórica y oratoria, incluso en los deportes, ¿no? Eso ha dado a asentar lo que denomino un sesgo misterianista, ¿no? Esto es una tendencia hacia considerar que la creatividad se trata de una capacidad espiritual misteriosa de la cual no podemos decir nada. Y esto fue ilustrado, por ejemplo, Kant en la crítica del juicio, y en algún parágrafo, por ahí tengo la cita, dice pues que, o sea, se va en contra de la posibilidad de encontrar, reglas generales que dominen la creatividad, porque en su comprensión justamente la creatividad consistiría en la capacidad de producir pensamientos que no están condicionados por reglas, ¿no? Entonces, esta es otra forma de poner como la idea de que no se puede explicar la creatividad. Al contrario, digamos, lo que a mí me interesa argumentar es que la creatividad no constituye en sí misma ni una clase natural ni una capacidad cognitiva discreta, sino más bien es un rótulo general que nosotros aplicamos post hoc a ciertos hallazgos, a ciertos productos, y que cumple en la mayoría de los casos una función heurística, ¿no? Ya lo desarrollaré un poco más. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan criterios que rigen cómo opera nuestra comprensión y nuestra categorización de las conductas creativas. Yo me suscribo entonces como punto de partida a la definición estándar de creatividad dada por Margaret Boden en 1990, que la define básicamente como una capacidad, en primer lugar, que es de generar ideas novedosas y valiosas, ¿no? Entonces los productos resultantes de un proceso creativo serán novedosos y serán valiosos. Lo cual al instante, o sea, nos sirve como punto de partida, pero al instante introduce una nueva problemática que es, pues, que aquellas cosas que consideramos tanto novedosas como valiosas siempre dependen de un contexto, ¿no? Esto lo señala Teresa Amavi. La novedad va a ser relativa a un contexto, de manera que puede existir novedad histórica en el sentido de es algo que jamás a nadie se le había ocurrido, puede haber una novedad personal, ¿no? En mi historia personal no había tenido esta idea, pero puede que alguien ya la haya considerado antes, incluso puede que sea un lugar común, ¿no? Y también, por ejemplo, el valor será relativo a un contexto, ¿no? Muchos de los hallazgos o muchas de las cosas que hoy en día tenemos, pues en otro momento histórico no habrían sido consideradas muy valiosas porque no atendían a las necesidades de ese momento preciso. A este contexto hay que añadirle también pues la importancia, justamente que es a lo que viene el interés, el foco de esta presentación, pues de los aspectos sociales y materiales, ¿no? O sociomateriales. Para eso entonces, pues una de mis primeras bases teóricas está en la psicología ecológica y en el concepto desarrollado por James y Eleanor Gibson de affordances, ¿no? O de posibilidades de acción. Los autores comprenden las affordances como las posibilidades de acción que el ambiente le brinda para bien o para mal a un organismo. De manera ilustrado típicamente es como una silla te brinda la posibilidad de sentarte en ella, el suelo brinda la posibilidad de transitarlo caminando, corriendo, ¿no? El agua de beber de ella o de nadar, depende cómo sean tus capacidades, ¿no? A manera de ilustración de una de estas, de una affordance que puede estar condicionada socialmente, tengamos en cuenta un ejemplo que es, por ejemplo, los insectos típicamente en las sociedades occidentales no suelen ser considerados como alimento, siendo México pues una excepción notable, ¿no? Pero esto depende pues en gran medida justo de que los occidentales lo comprendemos por una tradición en la cual en primer lugar pues pensamos en los insectos como plagas, y como tal, pues de enfermedad y de falta de higiene. Y en segundo, pues que han estado disponibles otros animales para consumir en mayor medida que no han estado disponibles en otras sociedades, ¿no? Entonces esto nos trae a colación el hecho de que al momento, por ejemplo, de percibir los insectos, una persona occidental difícilmente ve allí la posibilidad de accionar alimentación respecto a los animales, ¿no? Mientras alguien en otra tradición puede que sí lo haga, ¿no? Es decir, si no hay un proceso de aculturación coherente, no existirían las posibilidades de acción, en este caso de ser comidos. Por lo cual, pues de lo cual se ejemplifica que las posibilidades de acción no son exclusivamente o no dependen exclusivamente de las propiedades físicas, ¿no? Eso para hacer como una primera aclaración.
Ahora, desde lo que denomino la tradición cognitivista, empezamos a revisar ahorita algunas de las explicaciones o algunos de los abordajes que se han hecho de las posibles capacidades creativas, ¿no? Con perspectiva de cognitivista o desde el cognitivismo me refiero a muchas que comparten una serie de postulados entre sí, ¿no? Por ejemplo, que hacen una analogía entre la mente y el software y el cuerpo y un hardware, ¿no? Entonces, el cuerpo es el hardware en el cual corre el sistema operativo que es la mente, ¿no? Por lo tanto, tienen una visión representacional de la mente, entienden la cognición esencialmente como resolución de problemas, tienen un compromiso profundo con las explicaciones mecanicistas de los hechos y finalmente son internalistas en el sentido de estos mecanismos que postulan son en todo caso internos a los individuos, ¿no? Rara vez cognitivista reconocerá la importancia causal de aspectos como el cuerpo, como la situación, como el ambiente, como los otros, ¿no? Esto es una perspectiva que ya hoy en día ha sido desafiada por mucha de la tradición de las denominadas 4E, o de la cognición corporizada en general, ¿no? Para citar un ejemplo de un abordaje cognitivista de la creatividad, está, por ejemplo, de los principales psicólogos cognitivistas que son Newell, Shaw y Simon. Trataron de hacer esto, un abordaje computacional de la creatividad, comprendiéndola como un mecanismo general de solución de problemas que es aplicado pues, a casos concretos, ¿no? Es decir, la creatividad en este caso sería solamente una instancia más de la inteligencia y sería en principio, a partir de una visión modular de la mente, pues potencialmente identificable e incluso intervenible, ¿no? Eso está entonces, todas estas líneas cognitivistas comparten la idea de que la creatividad es una capacidad, ¿cierto? Es decir, es algo que puede estar presente o no en una persona y que puede estar presente en mayor o menor medida. Lo cual ha conducido, por ejemplo, a que desde las neurociencias se hayan conducido decenas de experimentos que buscan, que se apoyan en este paradigma, los cuales yo critico en mi tesis que tienen un enfoque muy estrecho, porque, por ejemplo, la mayoría de ellos consisten en variaciones del mismo experimento, ¿no? Ponen a una persona dentro de un resonador y le dicen, bueno, te presentamos una imagen de algún objeto y tú tienes un minuto para pensar en tantos usos como sean posible de ese objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ladrillo. Dice, bueno, pues te puedo pegar con él, ¿no? Lo puedo usar para rascarme la espalda, lo puedo usar como pisapapeles, no sé, todo lo que se te ocurra en un minuto. Y se ve qué pasa en el cerebro de los participantes al momento de estar involucrados en esa tarea. Llamo la atención justo al hecho de que gran parte de la creatividad o gran parte de las conductas creativas que los humanos exhibimos, pues no ocurren así desacopladas de los productos, sino que justamente van emergiendo en la medida en que interactuamos con los materiales. Es decir, tienen un sustrato físico y material que este tipo de investigación descuida completamente y por lo tanto lo que terminan haciendo es en favor del control experimental descuidan mucho la validez ecológica, ¿no? Por lo cual sus comentarios no aplican para otros dominios, ¿sí? Un minuto, maestro. Gracias. Entonces, bueno, ya voy cerrando tengo muchas más ideas, pero el punto es que justamente trato de llamar la atención hacia el hecho de que la investigación en términos de creatividad ha descuidado los casos de coemergencia de contingencias sensoriomotrices entre agentes y materiales. Allí es donde rescato la teoría del involucramiento material de Malafuris, donde según la cual el significado se enactúa en la medida en que se interactúa con los objetos y no está dado de antemano. Y pues justo la propuesta que trato de hacer es complementar estas líneas de investigación internalistas y representacionales con estos abordajes ya más ecológicos y situados de la creatividad. Entonces, bueno, en principio eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En la ronda de preguntas y comentarios tendremos la oportunidad de ahondar un poco más. De acuerdo. Ahora, espero en esta ocasión no equivocarme, pero quien continúa es el doctor Juan Antonio Mújica, con una ponencia titulada Necrocracias y guerras cognitivas en el mundo. Adelante, doctor. Muchas gracias, José León. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Y bueno, de antemano, mi agradecimiento para
las y los organizadores del evento intitulado Otredad, ¿no? Pensar desde el cuerpo. Pues sí, efectivamente, el título de mi ponencia es Necrocracias y guerras cognitivas en el mundo contemporáneo. Y bueno, sin perder más tiempo, partiría compartiéndoles lo siguiente. Tomaré como punto de partida o les compartiré que esto es parte de un trabajo que he venido realizando desde hace tiempo sobre una categoría en particular como lo es la de estado de excepción. Y bueno, también desarrollé ahí una propuesta conceptual intitulada Necrocracia. Y bueno, y ahora lo que hago es, bueno, articular estas dos categorías de estado de excepción y necrocracia a la luz o a la sombra de lo que en épocas recientes se conoce como guerra cognitiva. Así que pues bien, antes que nada, bueno, habría que recordar que en el año 2003, Giorgio Agamben publicó un escrito intitulado Estado de excepción, en el que aseveró que el estado de excepción se ha constituido como un paradigma de gobierno en el mundo contemporáneo. El estado de excepción es un término técnico que refiere a esa tierra de nadie, entre el orden jurídico y el hecho político, así como entre la ley y su suspensión. El estado de excepción se presenta como la forma legal de lo que no puede tener forma legal, por lo que este paradigma, paradójicamente, suspende la aplicación del ordenamiento jurídico vigente para garantizar su existencia y continuidad. Normalizar lo anómico o juridificar lo metajurídico es uno de los objetivos de esta estructura jurídico-política singular que en los últimos tiempos ha devenido en modélica. Por ello conviene preguntar qué decisiones jurídico-políticas se han implementado en los últimos años y particularmente en tiempos de emergencia sanitaria por COVID-19, pues que menoscaban o vulneran la vida humana. Y bueno, remitiéndonos brevemente a la historia política del siglo XXI, cabe señalar que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos sentaron las bases para la implementación de medidas excepcionales cuyos efectos continúan padeciéndose en gran parte del orbe hasta nuestros días. La normalización de prácticas anómicas tales como el espionaje informático masivo, la tortura, las detenciones arbitrarias e indefinidas, así como la ampliación de facultades del Poder Ejecutivo para atender situaciones de emergencia, son algunas de las características que se hacen patentes en los estados de excepción, los cuales se conducen bajo la lógica de instituir la excepción como regla. Ahora bien, ¿qué decir sobre las medidas excepcionales que se han implementado en tiempos de COVID-19? De alguna manera, en estos tiempos, bueno, la emergencia sanitaria por COVID-19 ha propiciado que la relación entre la vida humana y el poder soberano se exacerbe, ya que en el marco de las decisiones médicos soberanas implementadas para combatir esta enfermedad pandémica, la vida humana ha sido vulnerada, abandonada e incluso destruida. En distintas partes del mundo, bueno, se han tomado decisiones e implementado medidas que llevan a cuestionarnos si acaso las democracias se están tornando en necrocracias y si muy probablemente los estados constitucionales se están transformando en estados de excepción, o yo iría incluso más allá, si acaso se están transformando en estados de excepción telemático-sanitarios. Las restricciones a la libertad de tránsito y a la libertad de asociación, la denegación del servicio médico a pacientes de COVID-19, la precarización de trabajo debido al cierre de espacios laborales, la vigilancia telemática y la obligatoriedad ante el uso de pases sanitarios o pasaportes de vacunación, así como la exención de demandas de responsabilidad contra farmacéuticas responsables del diseño y suministro de vacunas contra COVID-19, son algunas medidas que nos permiten atestiguar la paulatina transformación tanto de la política en necropolítica como de las democracias en necrocracias. Ahora, ¿qué decir sobre la emergencia de la necrocracia? De manera muy breve, en el texto intitulado Necrocracia y pandemia por COVID-19 en América, definí la necropolítica como aquella praxis que se caracteriza por la administración de la vida humana hacia un hacer morir y dejar morir. Es decir, la política contemporánea ya no se orienta más hacia un hacer morir y dejar vivir o hacia un hacer vivir y dejar morir, sino que llevada al paroxismo, la praxis política ha situado en el centro de sus cálculos la escisión y la destrucción de la vida humana. La escisión de la vida humana opera mediante la separación figurada y con consecuencias prácticas de la vida humana como vida orgánica y como vida cualificada. Esta definición que podemos recuperar de Foucault, ¿no? Entre bios como vida cualificada y zoe como en tanto vida orgánica. En tanto que la destrucción o muerte en el marco de esta estructura de gobierno no acontece como thanatos,
Es decir, no tiene lugar como una muerte pacífica o no violenta, sino como necros, es decir, como la producción política de cadáveres. Respecto al término necros, este proviene del proto-indoeuropeo nec, que significa perecer o desaparecer. Como sustantivo, necros refiere a un cuerpo muerto o un cadáver, y en su carácter de adjetivo alude a lo que está sin vida, es decir, a lo muerto. Este vocablo se correlaciona con el sustantivo en latín nex, nequis, que denota muerte violenta, muerte voluntaria, como lo es el caso del suicidio, matanza, asesinato y ruina. Sumado al término nex, se puede identificar tanto el verbo necare, que significa matar y destruir, como el verbo nocere, que se refiere a dañar, hacer mal o perjudicar. Ahora, hace un momento yo me refería que justo en las necrocracias lo que emerge o ante lo que estamos presente es ante inéditas formas de control y exterminio de la vida. Y para ello me remitiré a la guerra. Y justo la guerra es el conflicto en el que la praxis necropolítica alcanza su máximo despliegue. Y en el presente siglo, pues la consigna del imperio norteamericano de democracia o destrucción ha mutado justo en el sintagma o en el término democracia es destrucción. Tal y como lo atestiguan las invasiones norteamericanas contra Afganistán en 2001, en contra de Irak en el 2003, así como en el asedio de Estados Unidos y otras potencias militares para definir los resultados de la guerra en Libia en el 2011 o en Siria, ¿no? Desde el 2011, así como en Yemen desde el 2014. Entiéndase que estos conflictos militares, tanto en Siria como en Yemen, bueno, continúan operando, siguen vigentes, están presentes y bueno, y lamentablemente estos conflictos bélicos no se visualizan, no se televisan. Sin embargo, cuando el discurso democrático resulta innecesario o insuficiente para favorecer el sometimiento y el expolio, pues siempre habrá lugar para la implementación de políticas que favorezcan el control y el exterminio, tal como sucede con la Nakba palestina desde 1948. Y bueno, todos lo sabemos que en fechas recientes la guerra arribó en Ucrania y sus consecuencias ante la crisis humanitaria generada, bueno, aún queda pendiente de calcularse o incluso conocerse. Este tema de la guerra lo abordo justo porque en el trabajo intitulado Cognitive Warfare, patrocinado por el Mando Aliado de Transformación, el Allied Command Transformation de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, bueno, François Ducluzel, quien es el gerente de proyectos de innovación en el Centro de Innovación de la OTAN, François Ducluzel sostiene que, y cito, la naturaleza de la guerra ha cambiado, ya que han surgido nuevas formas de guerra como la guerra cognitiva, fin de la cita, por lo que el binomio mente-cerebro de los seres humanos se ha convertido en el nuevo campo de batalla y conquista. La guerra cognitiva interrumpe la reacción y comprensión ordinaria ante los hechos o acontecimientos de manera gradual y con efectos nocivos significativos a lo largo del tiempo. Cito, la guerra cognitiva tiene un alcance universal, desde el individuo hasta los estados y las organizaciones multinacionales. Se alimenta de las técnicas de desinformación y propaganda dirigidas a agotar los receptores de información. Todo el mundo contribuye a ella en diversos grados, consciente o inconscientemente, y proporciona un conocimiento invaluable. Fin de la cita. Proporciona un conocimiento invaluable sobre los individuos y las sociedades, por lo que ese conocimiento puede convertirse en un arma. La guerra cognitiva apertura una nueva modalidad de guerra, por lo que a las guerras por tierra, por mar, por aire, en el espacio y en el ciberespacio, habrá que añadirle una guerra en el campo cognitivo. Los avances respecto al estudio y la comprensión del cerebro, sumados al desarrollo de la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información y las ciencias cognitivas, favorecerán el desarrollo de neuroarmas. François Ducluzel afirma que los adversarios de la OTAN, particularmente Rusia y China, ya están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de estas nuevas tecnologías, y es por ello que la OTAN necesita anticiparse a los avances en estas tecnologías. Cito, cualquiera que sea la naturaleza y el objeto de la guerra, siempre se reduce a un enfrentamiento de voluntades humanas, y por lo tanto lo que define la victoria será la capacidad de imponer un comportamiento deseado a una audiencia elegida. Acciones emprendidas en los 5 dominios, aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio, todas se ejecutan para obtener un efecto en el dominio humano.
Por lo tanto, es el momento para que la OTAN reconozca la importancia renovada de un sexto dominio operativo. Fin de la cita. Además de la Iniciativa Tecnológica Nacional de Rusia y el proyecto Cerebro de China, existen otros proyectos orientados a profundizar en el estudio del cerebro humano para el desarrollo de la neurotecnología que transforme la reproduccción social de la vida humana. Me refiero tanto al programa de investigación cerebral mediante neurotecnologías innovadoras avanzadas, cuyo acrónimo en inglés es BRAIN, se desarrolló desde el año 2003 en los Estados Unidos, así como el proyecto Cerebro Humano, The Human Brain Project, desarrollado desde 2013 por la Unión Europea. Y bueno, actualmente existen muchos dispositivos neurotecnológicos que actúan sobre el cerebro y bueno, si bien su papel para paliar o curar enfermedades y molestias es más que notable y merece todo elogio, ya que permiten a magníficos profesionales ocuparse de sus pacientes para proporcionarles una mejor vida, también dichos dispositivos podrían utilizarse para vulnerar el pensamiento y el comportamiento humano. Y a manera de ejemplo, podemos señalar que la más avanzada interacción entre seres humanos y tecnología neuronal son las neuroprótesis, ya que estas se tratan de dispositivos que se ensamblan en el cerebro para alterar la función neuronal en el sentido que quiera su diseñador, tal y como sucede con la neuroprótesis Strength Road de la empresa Synchron, la cual, cito, ha desarrollado una interfaz de computadora cerebral endovascular que puede acceder a todos los rincones del cerebro utilizando sus vías naturales, que son los vasos sanguíneos. Fin de la cita. Esta innovadora plataforma abre una nueva frontera para el tratamiento de enfermedades neurológicas y bueno, Synchron busca impactar en 3 campos médicos, lo que es el campo concerniente a la neuroprótesis, a la neuromodulación y el neurodiagnóstico. Ahora ya casi para ir concluyendo, porque bueno, tengo presente que el tiempo es limitado, habría aquí que pensar que ante el desarrollo de la neurotecnología y las posibilidades de aplicar sus avances en el ámbito de la guerra cognitiva, pues conviene preguntarse cómo proteger a la vida humana ante tales potenciales vulneraciones. Y ante una posible respuesta, pues conviene tener presente justo lo que planteé al inicio de mi intervención. Conviene tener presente tanto la transformación de la política en necropolítica como la transformación de las democracias en necrocracias, así como la transformación de los estados constitucionales en estados de excepción permanente. Por su parte, Rafael Yuste, neurobiólogo español, fundador del proyecto BRAIN, del que hace unos minutos hice referencia, este proyecto, bueno, emergió durante la administración de Barack Obama, considera que ante el avance científico de las neurotecnologías, debemos plantear la protección jurídica de la vida humana, por lo que propone el reconocimiento de los neuroderechos humanos, para ampliar la protección tanto de las personas como de la mente de las personas. El reconocimiento de los neuroderechos busca proteger el binomio mente-cerebro a medida que se produzcan avances neurotecnológicos. De este modo, la protección jurídica de la identidad personal, el libre albedrío y la privacidad mental podría favorecer la reproducción social de la vida humana. Y no obstante, además de reconocimiento de los neuroderechos, pues también convendría considerar las formulaciones de la política de la liberación que plantea el propio Enrique Dussel, justo para repensar el Estado más allá de esta visión liberal. Y bueno, y también convendría tomar como base algunas ideas que formula Alexander Dugin justo en su cuarta teoría política, pues para pensar cómo superar este estado de cosas, pensar un estado de cosas más allá del liberalismo político, más allá del socialismo, más allá de los fascismos. Y bueno, habría que pensar no solo lo que nos plantea Rafael Yuste en torno a los neuroderechos, también considerar algunas ideas quizás de Enrique Dussel y Alexander Dugin como alternativas ante el dominio físico, virtual y mental, tanto de los cuerpos como del binomio mente-cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Antonio Múgica García. Ya tendremos tiempo. Yo conozco más de una persona en la que está en la sala que estará interesada, sobre todo interesada en dialogar con usted en la ronda de preguntas. La última persona que participa en esta mesa como ponente es la licenciada Alison Magali Cruz Aparicio, con la ponencia Sexismos y discursos de odio, qué dicen y cómo lo dicen, notas periodísticas sobre transfeminicidios, feminicidios en México. Adelante.
Hola, buenas tardes. Primero, gracias a los doctores que acaban de presentar, al comité organizador y también porque, bueno, yo tuve algunos correos por ahí y fueron bastante accesibles con el horario. Bueno, yo voy a leer mi presentación. Bueno, el tema me parece evidente que es em, bastante diferente a lo que han presentado, pero pues espero que pueda haber por ahí algún lazo, ¿no? Como ya mencionaron, mi título es Sexismo y discursos de odio que dicen y cómo lo dicen. Notas periodísticas sobre transfeminicidios, feminicidios en México. Lo que trato de hacer en este trabajo es bueno, buscar notas periodísticas que utilicen los términos transfeminicidios y ver si incluyen alguna perspectiva de género o no al momento de enunciar y redactar qué es lo que está pasando con este tipo de situaciones en el país, ¿no? Hace un año yo trabajé este mismo tema, pero solamente con feminicidios, y me encontré con que muchas notas periodistas tenían discursos sexistas y se seguía victimizando, bueno, se seguía culpando a la víctima por las cosas que le pasaban. Entonces, para ese trabajo cambió un poco como la forma en que dicen y cómo lo dicen los medios, pero tampoco hay como un gran avance. Bueno, comienzo. Tras una cuarta ola feminista, diversos movimientos y luchas de mujeres, los medios de comunicación centran un foco discursivo en sus notas periodísticas con opiniones sexistas o con discursos de odio que, más allá de informar o incluir una perspectiva de género, exponen una serie de prejuicios que critican a la víctima y no al victimario, o bien reflejan discursos que excluyen y minimizan a otros géneros y cuerpos, de manera que ponen en cuestión cuáles son los cuerpos que importan, los cuales hay que nombrar. Es así que en ese trabajo se pretende analizar los discursos que persisten o no en algunas notas periodísticas que hablan sobre los transfeminicidios en México en 2022, donde la inclusión de una perspectiva de género pareciera que aún es nula o solo una cuestión política temporal. Asimismo, se pretende revisar cómo se ha incluido y utilizado el concepto transfeminicidio por y en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la labor de informar a la sociedad lo que está ocurriendo en sus entidades, el país y el mundo. Es así que por medio de los discursos emitidos en las notas se produce una violencia hacia aquellos cuerpos vulnerados, desaparecidos, asesinados, violentados, etc. Sin embargo, existen casos en los que, más allá de comunicar y brindar esa información, los medios se han servido de cierto papel social para colocar una crítica respecto a las notas que emiten. Es así que, cito, a través de los mensajes emitidos en forma de noticia, los medios de comunicación señalan aquello de lo cual nos debemos ocupar, propiciando corrientes de opinión en el imaginario colectivo que llegan a legitimar, acciones, personajes, fenómenos y políticas. Cierro cita. En México, la violencia de género se ha visibilizado cada vez más y el aumento de casos o situaciones por consecuente también ha incrementado en mayor medida en los últimos años. En este caso, me centraré en el transfeminicidio debido a que es importante enunciar las violencias que están insertadas en los discursos publicados y recopilados en 2022. Por ello, es necesario tener en cuenta algunos conceptos que no solo servirán para el análisis de lo aquí presente, sino para visibilizar, sensibilizar y continuar con otros discursos que posiblemente podrán servir para crear una sensibilidad y empatía en los otros, así como la reflexión en torno a los casos y situaciones que están presentes no solo en nuestros espacios geográficos, sino en todo aquello que percibimos, consumimos o escuchamos. Oded Mendoza expone en una publicación de noviembre de 2021 que, cito, México es el segundo país en América Latina donde se cometen más transfeminicidios, cierro cita, donde además la mayoría de casos, tanto de feminicidios como transfeminicidios, quedan impunes, como casos archivados y olvidados en expediente que siguen sin resolverse. Ante esto, los medios de comunicación han tenido gran relevancia en cuanto a la información que brindan, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué dicen? ¿Y cómo lo dicen? Existe un prejuicio moral que permea supuestos valores determinados por discursos heteronormativos, cisnormativos, binarios, de una corporeidad arraigada y legitimizada a partir de un cuerpo e identidad que debe ser, según un sistema sexo-género. El 26 de enero de 2022, el medio digital Cuestione hizo una publicación en la que la nota refiere a la inclusión de los casos de transfeminicidio en México en la ley. Dice: esta es una palabra que no está en ninguna ley en México, a pesar que desde 2016 han sido asesinadas 145 personas transexuales en nuestro país, de acuerdo con la Fundación Arcoíris. Cierro cita, donde se apunta
Abro de nuevo, el transfeminicidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros. Este sistema recibe el nombre de cisexismo, una definición elaborada por Blas Radi y Alejandra Sardachavirama. El cisexismo es reconocido como una forma de discriminación de género que se dirige contra las personas trans. De acuerdo con el cisexismo, el género de las personas es binario, hombre-mujer e inamovible. En este sistema, las personas trans trastocan por completo esta idea y sus cuerpos se conciben como objetos o contra natura. Esta concepción sobre lo trans sería la base para la discriminación a esa población y la regeneradora de diversas violencias, cuya culminación es el transfeminicidio. Cierro. Los crímenes contra las mujeres trans figuran en números en un registro de casos ocurridos alrededor del país, pero no en la resolución y justicia de los mismos, ni en la disminución o nula violencia ejercida hacia estos. Es importante considerar para el análisis desde dónde partimos el nombrar de mujeres trans, por lo que es importante tener presente que esta identificación refiere en primera instancia sobre cómo se nombran las identidades, las, les sujetos y luego cómo les nombramos. Ante esto, es igual de interesante analizar cómo es que los medios de comunicación están nombrando las identidades, además de localizar algunos discursos sexistas o de odio que estén estipulados en las notas periodísticas o que están interiorizados y normalizados en nuestros entornos, puesto que llegan a ser incluso desapercibidos. Dice Diana Russell respecto al feminicidio, abro cita, el feminicidio abarca el asesinato y la mutilación, el asesinato y la violación. Llamar al feminicidio asesinato misógino elimina la ambigüedad de los términos sexuados de homicidio y asesinato. El feminicidio es el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico. Siempre que estas formas de terrorismo resulten en la muerte son feminicidio. Cierro. En principio, se ha presentado el feminicidio a partir de las condiciones sexogenéricas en las que las mujeres cisgénero sean y nos hemos construido identificado desde nuestros diversos contextos y espacios históricos, sociales, culturales y políticos. La autora Marcela Lagarde trajo a la agenda política y feminista el término feminicidio tras una revisión con perspectiva de género sobre lo expuesto por Diana Russell y Jill Radford, donde expone que el feminicidio está conformado por el conjunto de hechos y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres, que conducen en algunas ocasiones al homicidio de algunas de ellas, cierto, y que no se trata, como dicen, de un homicidio en femenino. Se ha tipificado el feminicidio como una violencia producida contra las mujeres, desde el falocentrismo, la identidad, los cuerpos, etc. Y en esta tipificación se ha buscado la inclusión de otra violencia condicionada por la identidad de las mujeres transgénero, transexuales, el transfeminicidio. El Financiero publicó el 30 de septiembre de 2021 una nota en la que intenta explicar qué es el transfeminicidio. Ahí se dice que los feminicidios por identidad de género o transfeminicidios son los asesinatos de mujeres trans, cometidos con un agravante de odio por el simple hecho de ser mujeres trans. Cierro. Aun cuando la nota es corta, intenta introducir un acercamiento a las cifras de los casos registrados de transfeminicidios. Sin embargo, la redacción no presenta una perspectiva de género por parte del periódico, sino que intenta crear un espacio de reflexión respecto al nombrar transfeminicidio desde comentarios de activistas, teóricas y entidades institucionales, puesto que lo único mencionado al inicio de la nota es, el prejuicio es uno de los principales detonantes de la violencia hacia este género, porque las mujeres trans están inmersas en un ciclo de discriminación y criminalización. Cierro. Pero no sabemos si el periódico expone esto o se trata más bien de una información recopilada. El asesinato de mujeres trans se produce en una situación en la que los victimarios matan por la condición o identidad de las mujeres trans, por cuestiones de odio hacia el otro, rechazo o exclusión. Algunas notas periodísticas han estipulado en su redacción una narrativa que pareciera estar a favor de todo aquel que no sea la víctima, de manera que se sigue anunciando a las víctimas como las únicas culpables de esos asesinatos, discursos de odio y o discursos sexistas que anuncian cierta postura del comunicólogo, el reportero, el grupo de redacción o incluso del periódico sobre los mismos casos. Primero, hay que entender que la perspectiva de género Abrosita es una herramienta para entender y contextualizar la información que producimos y difundimos, pero también porque su incorporación puede colaborar en la modificación de estas estructuras patriarcales. Cierto.
para cuestionar y modificar la forma en la que nos hemos construido dentro de las identidades sexogenéricas binarias y cómo se construyen las identidades no binarias. La perspectiva de género no solo es necesaria para su incorporación en nuestra sociedad, tampoco debe tomarse como meramente una posición política que sirva de máscara social. La perspectiva de género debe fungir como parte de una visibilización y denuncia de las prácticas y discursos que violentan a los otros. Por otro lado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el sexismo, abro, es toda forma de jerarquizar las diferencias entre el varón y la mujer, otorgándole superioridad a lo masculino desde una perspectiva discriminatoria que lleva consigo prejuicios y produce prácticas vejatorias y ultrajantes para aquello que no entra en la categoría varón, fundamentada en una serie de mitos que hablan de la superioridad masculina. Esta idea, la de superioridad, naturaliza privilegios que dan poder de acción y decisión a los varones y se sostiene convenciendo al género femenino de que su subordinación y obediencia son condiciones predeterminadas por la naturaleza. Cierro, mientras que los discursos de odio son, por otro lado, vuelvo a abrir cita, un fenómeno social que no puede abordarse como el problema de una persona que se queja o mediante el análisis de caso por caso de discurso de odio reportado, individualismo, sino como un tema de preocupación para nuestra coexistencia colectiva democrática. En este contexto, las estrategias educativas y de emancipación, las cuales usan contranarrativas y narrativas alternas al discurso de odio, cobran una relevancia crucial. No es un problema que afecta solo a quienes son el objeto del discurso de odio, es un problema que nos afecta a todas las personas. Cierro. Ante una discrepancia institucional entre qué es o no transfeminicidio y su tipificación e inclusión en la ley, se sigue construyendo un homicidio porque catalogan los casos como hombres vestidos de mujer, donde varios de los casos registrados son manipulados a través de prejuicios y estereotipos que buscan crear una narrativa en contra de las identidades trans, de manera que se construye una idea única y universal acerca de estos casos. En una breve nota de Data Noticias titula Natalia no es la única, transfeminicidios no paran aquí. La nota expone en breves apartados la violencia de género que sufrió la activista Natalia Cruz Cruz, mujer trans, conocida como Natalia Lane, en un hotel en la Ciudad de México, donde lo acontecido llegó a espacios institucionales como la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, que ha revisado un aumento en la lista de crímenes de odio en contra de las personas de la comunidad LGBTQ+, pero tampoco ha buscado la resolución de los crímenes de odio y simplemente ha tipificado todos estos en uno solo. Voy a adelantarme un poquito por cuestión de tiempo. Bueno, luego por ahí hay una nota periodística que habla acerca de discursos de odio transmitidos por un diputado hace 2 meses, que también estaría interesante revisar por si a alguien le interesa. Y bueno, posteriormente, en otra nota, lo que hace el Financiero es incorporar la definición de transfeminicidio por el asesinato de Diana Carrington, porque en principio así se ha estipulado y tipificado desde la propia comunidad LGBT. Pues tiene claro que el transfeminicidio se debe a delitos de crimen de odio por la manera en la que las personas se identifican a partir de su orientación sexual, identidad o expresión de género, además de otras violencias contra las comunidades. De la misma manera que los colectivos solicitan que se elimine la etiqueta de crimen pasional ante los casos que evidencian un crimen de odio y no solo una situación justificada como parte de problemas de pareja, también se hace una llamada a la sociedad para no evadir la violencia que nos rodea. Es así que ya para concluir, los feminicidios y transfeminicidios son parte de una serie de violencias sistémicas y simbólicas en espacios que resisten a otras identidades, con violencias ejercidas desde un tweet como los asesinatos o intentos de transfeminicidios, donde aún falta un largo camino por incluir una perspectiva de género y sin prejuicios que enmarquen a los cuerpos y las identidades que viven y se construyen en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en las investigaciones desde la academia, etc. Así como la reflexión no solo de los conceptos mencionados aquí, sino incluso del análisis y las reflexiones que debemos hacernos sobre lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestros estados, el país y el mundo. Asimismo, hay que entender que los transfeminicidios no solo son casos de violencia de calle, situaciones de prostitución, ni casos en los que las mujeres cis y trans busquen su asesinato, desaparición o cualquier tipo de violencia. La violencia contra las mujeres, ya sea cis o trans, en general, no debe quedar solo como un tema de análisis o revisión teórica. Es importante revisar la agenda política y feminista respecto a cómo nos construimos como sujetos sociales y qué estamos haciendo para
reivindicar una serie de prácticas y discursos que siguen siendo normalizados hoy en día. Finalmente, los asesinatos de mujeres no se detendrán de un día a otro, pero podemos hacer todo lo posible para evitarlos, para acompañar en la búsqueda de desaparecidas, las brigadas de apoyo, los espacios de trabajo en colectivo, etc. Y esto no solo nos compete como mujeres cis o trans, sino como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, terminadas las rondas terminadas las ponencias, tenemos escasos 8 minutos para una ronda de preguntas más o menos express. Intenten ser concisos, concisas en sus preguntas para que puedan también ser concisos y concisas en sus respuestas. Pueden levantar la mano en la herramienta de reacción o pueden hacerlo mediante el chat. Que no les gane la timidez. Yo quisiera preguntar a los doctores presentes, en sus trabajos, aun cuando son muy diferentes a lo que acabo de presentar, ¿han pensado en una inclusión de la perspectiva de género o en algún trabajo lo han tomado o es muy, o queda muy disperso a lo que trabajan? Respondan en el orden que guste. Adelante. Sí, muchas gracias, Alison, por la pregunta. Pues la verdad no es el enfoque que yo tengo en mi presentación, pero justo como algunas de las cosas que he tenido en mi investigación, he tenido que encontrar es sesgos, o sea, tanto en la investigación como pues en las conclusiones y en las teorías derivadas, sesgos de género, ¿no? O sea, el hecho de, incluso como a veces se suele asociar, pues a partir de evidencia neurocientífica, se dice, no, pues las mujeres son más creativas para algunas cosas, los hombres para otras, ese tipo de cuestiones, pero justo creo, desde lo que yo puedo concluir de lo que he podido investigar, es que se trata más que todo de cuestiones de educación, de formación y de exposición temprana a ciertos estímulos, ¿no? Yo sí tiendo a pensar que al menos como en estas diferencias en la creatividad no están marcadas por cuestiones acá genéticas ni asociadas a si eres XX o XY, sino principalmente pues, a cuestiones culturales, que el mismo hecho de que a las mujeres históricamente se les ha negado cierta educación y ciertos espacios, pues pueda condicionar las respuestas que exhiben, ¿no? Entonces, eso tendría que decir. No sé, doctor José. Sí. Juan. Sí, muchas gracias, Alison, también por tu pregunta, y sumándome a lo que ahora comentaban, justo en algunos de mis escritos, sobre todo los más recientes, suelo trabajar con una categoría que es la de vida humana, la vida humana, es decir, sin determinaciones, sin poner ese particular énfasis que pudiese, que nos lleva a la perspectiva de género, que desde luego que es muy importante tenerla presente. Y justo yo hablo de vida humana en referencia a que, por ejemplo, estas medidas que atentan en contra de los derechos humanos o los neuroderechos, bueno, sin importar si se es o no mujer, sin importar si se es o no hombre. Bueno, ahora tú hacías referencia justo, ¿no?, al tema de los transfeminicidios, ¿no? Sin importar esas particulares determinaciones que son muy importantes. En mi caso, bueno, yo abordo el concepto desde una perspectiva más amplia, vida humana, justo para que se entienda que estas decisiones nos afectan a todas y todos, si no en el mismo sentido o en la misma medida o con la misma intensidad, pero en algún sentido esta relación que tiene la vida humana con el poder soberano, pues es una relación en muchos sentidos de exclusión, de abandono, de violencia, de exterminio, tal y como lo hice mención. Y bueno, y podríamos detenernos en esas determinaciones si aludimos a hombres o mujeres o grupos indígenas, o a miembros de la comunidad LGBT. Podríamos entrar en esas determinaciones, pero en principio pues la vida humana está expuesta a un poder incondicionado de muerte por parte de quienes se asumen como nuestros soberanos, ¿no? Sea el Estado o sean otros actores políticos inéditos como
lo que sucede con las empresas transnacionales o con los grupos de delincuencia organizada. Gracias. Muchas gracias. Para finalizar, la licenciada Alison Cruz ya le escribieron 2 preguntas en el chat, ya respondió a una, pero aún le queda una más por responder. Tenemos, va a ser lo último. Dice, además, pregunta Tiana Janet Aragón Sauceda, dice, además de que es una problemática social que compete a todos como sociedad, ¿qué te motivó a realizar ese trabajo que presentas hoy día y qué proyecciones tienes para el futuro en esta línea de investigación? Muchas gracias por compartir con nosotros. Muy bien, muchas gracias a los doctores por responder y a quien hizo la pregunta también. Justamente hace un año estaba tomando un diplomado en estudios de género y uno de los módulos tenía que ver con literatura y periodismo. Y yo soy egresada de Letras Hispánicas aquí en la UAM y mi tesis fue justo trabajar la figura del travesti, bueno, el transvestismo más bien, en la novela del beso de la mujer araña. Entonces, por un lado ya tenía como una cuestión ahí por trabajar otras identidades que no fueran solamente como lo binario, ¿no? O que figuraran o hicieran un juego ahí entre lo hombre y la mujer, ¿no? De lo que conocemos. Entonces, por mi querer trabajar estas identidades como no binarias o que tratan de transgredir o subvertir, etcétera, y ya con el diplomado, yo decidí trabajar con notas periodísticas porque justamente hace un año en mi estado, que es Morelos, me encontraba frecuentemente con notas que tenían pues, discursos de odio, tenían comentarios llenos de muchísimos prejuicios, comentarios sexistas, etcétera, donde por más que se recapitulara la información o se tratara de incluir una perspectiva de género, pues esto era completamente nulo, ¿no? O sea, realmente había pues se culpaba, ¿no? A las víctimas. Entonces, en mi querer seguir trabajando en notas periodísticas, porque además me interesa mucho el análisis del discurso, decidí retomar como esta idea a partir del término de transfeminicidio, ¿no? Porque además en la agenda feminista, en los movimientos, etcétera, pues hay otra distinción ahí, ¿no? Entre ser mujer cis y ser mujer trans, y si o sea, nuevamente como toda esta cuestión sobre si un cuerpo vale más que el otro. Entonces, pues sí es meramente como interés personal, ¿no? O sea, y además como seguir enunciando, ¿no? Las cosas que siempre han estado ahí, pero que a veces pues no percibimos o están como tan interiorizadas que, las normalizamos, ¿no? Entonces, me parece también, ya revisando como este trabajo, muy importante, ¿no? Cómo es que hay movimientos, hay activistas, hay una serie de notas de investigaciones sobre cómo se están tipificando los feminicidios y los transfeminicidios y cómo es que ahora se busca la inclusión del transfeminicidio pues pues en las cuestiones de leyes, ¿no? Entonces, como por ahí ha ido como todo mi interés. Aún no me he definido como una línea de investigación, pero sí me gustaría trabajarlo porque tampoco he encontrado muchísimos trabajos respecto a esto, ¿no? Que se centren en notas periodísticas. Yo lo hago en notas periodísticas que además están en internet y que a veces tienen mucho mayor difusión que pues, en un periódico impreso, ¿no? Incluso. Entonces, por ahí va mi respuesta. No sé, espero haber respondido y si no, ya había compartido por ahí mi correo. Igual cualquier cosa puede estar en contacto. Muchas gracias por las respuestas. Ahí está, ahí también Tiana le responde, que muchísimas gracias. Gracias a quienes, a quienes fueron ponentes, gracias a quienes asistieron y esta mesa da por concluida. La actividad siguiente que va a ser en la principal va a ser una presentación editorial por si gustan quedarse en la sala principal. Les agradezco mucho su participación y hasta luego. A ti, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, nos vemos.